Año 1450 a.C., en el corazón del desierto del Sinaí. Una estructura dorada resplandece bajo el sol implacable del desierto, rodeada por el campamento de 2 millones de almas. Dentro de cortinas de lino finísimo y paredes de oro puro, se esconde el secreto más sagrado de la antigüedad. Esta es la historia del tabernáculo de Moisés, el lugar donde el cielo tocó la tierra por primera vez. Y hoy vamos a descubrir lo que Dios escondió detrás del velo hace 3500 años. No habían pasado ni 12 meses desde que las aguas del Mar Rojo se cerraron sobre los carros del faraón. Los hijos de Israel, apenas ayer esclavos que fabricaban ladrillos bajo el látigo egipcio, ahora marchaban libres por el desierto más desolado del mundo conocido. Pero libertad no significaba civilización. Eran una masa humana de 2 millones de personas sin gobierno permanente, sin agricultura, sin ciudades. Solo tenían promesas ancestrales susurradas desde Abraham, Isaac y Jacob, y la presencia aterradora de una columna de fuego que los guiaba por las noches. En el monte Sinaí, todo cambió. Moisés subió a la montaña envuelta en truenos y rayos, donde el mismo Dios, que había separado las aguas del caos primordial, le entregó no solo la ley escrita en piedra, sino algo aún más extraordinario: los planos arquitectónicos del primer santuario terrestre. «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos», declaró el Altísimo. Pero las instrucciones que siguieron no eran simples sugerencias de diseño. Eran especificaciones divinas tan precisas que incluían medidas exactas en codos, colores específicos de hilos, tipos de maderas, grosor de metales y patrones decorativos que parecían contener un código oculto. ¿Por qué tanta precisión? ¿Por qué el Dios infinito se preocupaba por si las cortinas eran de lino torcido o si el candelabro pesaba exactamente un talento de oro puro? La respuesta transformaría para siempre la forma en que entendemos la intersección entre lo divino y lo humano. El desierto del Sinaí no era simplemente un lugar de paso. Se convirtió en la primera universidad de teología del mundo, donde durante 40 años una nación entera aprendería que el Dios del universo no era una fuerza distante y desinteresada, sino alguien que deseaba habitar entre su pueblo de manera tan íntima que estaría dispuesto a reducir su presencia infinita a un espacio de 15 codos cuadrados. La ironía era demasiado perfecta para ser coincidencia. Los mismos israelitas que habían partido de Egipto cargando el oro de sus opresores, ahora recibían instrucciones de usar ese oro para construir una morada para el Dios que los había liberado. Cuando Moisés anunció el proyecto, la respuesta del pueblo fue tan extraordinaria que tuvo que detener las ofrendas. «Ya hay suficiente», tuvo que proclamar, porque el pueblo seguía trayendo oro, plata, bronce, piedras preciosas, maderas finas, especias, aceites y lino de la más alta calidad. ¿De dónde habían sacado estas riquezas esclavos recién liberados? La respuesta se encuentra en los últimos días en Egipto. Antes de la 10ª plaga, Dios había instruido a los israelitas: «Pida a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos». Los egipcios, aterrorizados por las 9 plagas precedentes, no solo dieron lo que les pidieron, sino que literalmente echaron sus tesoros sobre ellos para que se fueran más rápido. 400 años de esclavitud fueron compensados en una sola noche de reparaciones divinas. Pero ahora esos tesoros arrancados de templos paganos serían transformados. El oro que había adornado ídolos de Isis y Ra
sería martillado en querubines que cubrían el propiciatorio. La plata que había comprado esclavos se convertiría en basas para sostener las paredes del santuario. El bronce de armas egipcias sería forjado en el altar, donde se derramaría sangre inocente para cubrir culpas. Los materiales tenían simbolismo. El oro representaba la naturaleza divina, incorruptible, eterna. La plata simbolizaba redención, el precio pagado para rescatar una vida. El bronce hablaba de juicio, resistente al fuego más intenso. Cada elemento había sido elegido no solo por su belleza o durabilidad, sino por el mensaje teológico que transmitía. La madera de acacia que formaría el esqueleto del tabernáculo crecía únicamente en desiertos. Era la única madera disponible en el Sinaí, pero también la más dura y resistente a la corrupción conocida en el mundo antiguo. Incluso el material de construcción predicaba: en el lugar más desolado, Dios puede hacer crecer lo que necesita para sus propósitos eternos. Imaginen acercarse al campamento de Israel desde la distancia. Lo primero que verían sería una cerca de lino blanco de 5 codos de altura, rodeando un rectángulo perfecto de 100 codos por 50. Pero había una sola entrada, una sola puerta, no múltiples accesos para conveniencia, no entradas laterales para privilegiados. Una puerta de 20 codos de ancho, tejida en colores que contarían una historia profética. Azul como el cielo, púrpura como la realeza, carmesí como la sangre y blanco como la pureza. Los colores no eran decorativos, eran declaraciones teológicas. El azul proclamaba que este lugar tenía que ver con lo celestial, no lo terrenal. La púrpura anunciaba que aquí reinaba un rey, no un presidente o dictador temporal. El carmesí advertía que el acceso requería derramamiento de sangre. Y el blanco prometía que era posible la purificación total. Cruzar esa puerta era entrar en una dimensión diferente. El bullicio del campamento se desvanecía. Las conversaciones ordinarias cesaban. Aquí, cada paso tenía significado eterno. Lo primero que encontrarían sería el altar de bronce, una estructura maciza de 5 codos cuadrados y 3 codos de altura. No era ornamental, era funcional en la manera más visceral posible. Aquí, todos los días, mañana y tarde, animales inocentes morían en lugar de personas culpables. El fuego sobre este altar nunca se apagaba. Día y noche, humo aromático se alzaba hacia el cielo, llevando el aroma de sacrificios que cubrían los pecados de toda una nación. La sangre corría por canales específicamente diseñados. Los sacerdotes trabajaban en turnos constantes, porque la necesidad de expiación era continua. Entre el altar y la puerta del tabernáculo propiamente dicho, estaba la fuente de bronce, hecha con los espejos de las mujeres que habían servido en la entrada del tabernáculo. Pero la historia de esta fuente comenzaba en los tocadores de las casas egipcias, donde mujeres hebreas habían usado estos mismos espejos de bronce para aplicarse col alrededor de sus ojos y admirar su belleza reflejada. Durante 400 años de esclavitud, estos objetos habían representado los pocos momentos de vanidad personal permitidos, los instantes robados donde una esclava podía verse a sí misma como algo más que una bestia de carga. Los espejos habían sido forjados por artesanos egipcios con técnicas secretas que producían un bronce tan puro que reflejaba la imagen con claridad cristalina. Eran objetos preciosos, pasados de madre a hija, escondidos celosamente de los capataces que podrían confiscarlos. Representaban identidad femenina, dignidad personal, la esperanza silenciosa de que algún día la belleza tendría valor nuevamente. Cuando las mujeres de Israel
ofrecieron voluntariamente estos espejos para la construcción del tabernáculo. Estaban sacrificando más que metal precioso. Estaban entregando su vanidad en el altar de un propósito más alto. Los objetos que las habían ayudado a verse a sí mismas serían transformados en un instrumento donde otros se verían tal como realmente eran ante Dios. La paradoja era profunda y deliberada. Los espejos que habían servido para ocultar imperfecciones bajo maquillaje egipcio, ahora revelarían imperfecciones espirituales que requerían purificación divina. Lo que había alimentado el orgullo personal se convirtió en herramienta de humildad sagrada. Cuando un sacerdote se acercaba a la fuente para lavarse, la experiencia era visceralmente transformadora. Al inclinarse sobre el agua, veía simultáneamente su reflejo en la superficie líquida y en el bronce pulido que formaba las paredes de la fuente. Era como mirarse en múltiples espejos a la vez, cada ángulo revelando aspectos de sí mismo que normalmente permanecían ocultos. El agua fría del desierto contra sus manos y pies lo despertaba a la realidad de lo que estaba a punto de hacer: entrar en la presencia del Dios vivo. Pero era el reflejo lo que lo preparaba espiritualmente. En el bronce brillante veía no solo su rostro físico, sino algo más profundo: la condición de su alma, la necesidad constante de purificación, la imposibilidad de acercarse al santuario confiando en su propia limpieza. Los espejos que una vez habían mostrado belleza exterior, ahora revelaban necesidad interior. Los objetos que habían servido para la vanidad egipcia se habían convertido en instrumentos de santidad hebrea, proclamando que Dios puede tomar incluso nuestras debilidades más superficiales y transformarlas en herramientas para propósitos eternos. Pasar del atrio exterior al interior del tabernáculo era como entrar en otro universo. Las paredes de madera de acacia recubiertas en oro puro bloqueaban completamente la luz solar. Aquí no había ventanas, no había conexión visual con el mundo exterior. La única iluminación venía de fuentes sobrenaturales. Las paredes mismas contaban una historia. 48 tablones, cada uno de 10 codos de altura y codo y medio de ancho, unidos por barras de oro que corrían horizontalmente a través de anillos de oro. Cada tablón tenía 2 espigas que se hundían en basas de plata, conectándolo permanentemente con el fundamento. Las cortinas interiores eran obras maestras de arte textil: lino fino torcido en azul, púrpura y carmesí, con querubines bordados de manera tan realista que parecían estar vigilando a quienes entraban. 10 cortinas unidas formaban el techo, pero sobre ellas había capas adicionales: cortinas de pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tejones como protección final contra los elementos del desierto. El ambiente era de silencio absoluto, roto solo por el crepitar suave del aceite ardiendo en el candelabro de oro. El aire estaba espeso con el aroma del incienso que subía continuamente desde el altar dorado. Era un espacio diseñado para suspender los sentidos ordinarios y abrir la percepción espiritual. En el lado sur estaba el candelabro de oro, la menorá de un talento de oro puro. No era ensamblada, era martillada de una sola pieza de oro macizo. 6 brazos se extendían desde el tronco central, cada uno terminando en una copa con forma de flor de almendro. Las copas contenían aceite de oliva puro, prensado en frío, que ardía día y noche sin producir humo. La luz que emanaba no era como la luz del sol. Era dorada, cálida, constante. Iluminaba sin deslumbrar, revelaba sin herir.
Los sacerdotes la describían como luz que parecía tener vida propia, que danzaba suavemente, pero nunca parpadeaba ni se desvanecía. En el lado norte estaba la mesa de los panes de la proposición, también de madera de acacia recubierta en oro, pero con un borde alrededor para que nada cayera al suelo. Sobre ella, dispuestos en 2 hileras de 6, estaban los panes sagrados horneados cada sábado con harina fina y franquincienso. Representaban las 12 tribus de Israel en la presencia perpetua de Dios. Los panes nunca se corrompían. Permanecían frescos durante toda la semana, un milagro cotidiano de preservación sobrenatural. Cuando eran removidos cada sábado, solo los sacerdotes podían comerlos, y solo dentro del lugar santo. Era comunión literal, el pueblo de Dios alimentándose del pan que había estado en la presencia del Altísimo. En el centro, frente al velo, estaba el altar del incienso, pequeño pero precioso. 1 codo cuadrado, 2 codos de altura, todo recubierto en oro puro. Aquí, cada mañana y tarde, el sumo sacerdote quemaba incienso especialmente preparado, según una fórmula, que estaba prohibido duplicar bajo pena de muerte. El incienso se alzaba en columnas fragantes hacia el techo, pero de alguna manera trascendía las barreras físicas. Era oración hecha aroma, intercesión convertida en fragancia que agradaba al Altísimo. El humo parecía tener direccionalidad, moviéndose hacia el velo como si supiera exactamente dónde encontrar el corazón de Dios. Entre el lugar santo y el lugar santísimo colgaba la barrera más hermosa y aterradora jamás creada por manos humanas. El velo del tabernáculo no era simplemente una cortina, era una declaración de la santidad absoluta de Dios y la imposibilidad fundamental del acceso humano. Tejido en lino fino, torcido con hilos de azul, púrpura y carmesí, estaba bordado con querubines de tal realismo artístico que parecían estar vivos. Estos no eran los angelitos regordetes del arte posterior. Eran criaturas poderosas, guardianes de la santidad divina, con rostros que combinaban características humanas y animales representando toda la creación consciente. El velo medía aproximadamente 10 codos cuadrados y colgaba de 4 pilares de madera de acacia recubiertos en oro, asentados en basas de plata. Pero su verdadera función no era arquitectónica, sino teológica. Era la línea divisoria entre la vida y la muerte, entre lo profano y lo sagrado, entre lo humano y lo divino. Detrás de ese velo habitaba la presencia del Dios vivo, de manera tan concentrada que cualquier ser humano que lo tocara sin la preparación ritual exacta moriría instantáneamente. No era crueldad divina, era física espiritual. La santidad absoluta y el pecado no pueden coexistir, así como la materia y la antimateria se aniquilan al contacto. Solo una persona en toda la tierra podía atravesar ese velo, y solo una vez al año, y solo después de rituales de purificación que duraban días. El día de la expiación, Yom Kippur, el sumo sacerdote vestía ropas especiales completamente blancas, llevaba sangre específicamente preparada, y entraba con incienso que creaba una nube protectora. Incluso entonces llevaba campanillas en su túnica para que los otros sacerdotes pudieran escuchar que seguía vivo del otro lado. Algunos relatos antiguos mencionan que ataban una cuerda a su pie por si tenían que sacar su cuerpo en caso de que muriera en la presencia divina. El velo proclamaba una verdad aterradora: el Dios Santo es peligrosamente puro. Su presencia no es sentimentalismo religioso o experiencia emocional cálida. Es poder absoluto, justicia perfecta, santidad que consume toda impureza, como fuego consume la madera seca. Pero también prometía algo extraordinario:
El hecho mismo de que existiera una forma de atravesarlo, aunque fuera una vez al año, y con preparación extrema, significaba que el acceso era posible. El camino estaba cerrado pero no cancelado, bloqueado pero no eliminado. El velo era barrera, pero también era puerta. Más allá del velo se encontraba el espacio más sagrado de la tierra, el Kodesh HaKodashim, el Santo de los Santos, el lugar santísimo. Era un cubo perfecto de 10 codos en cada dimensión, recubierto completamente en oro puro que reflejaba la luz de la gloria Shekinah en infinitas direcciones. No había ventanas, no había lámparas, no había fuego humano. La única iluminación venía de la presencia misma de Dios, una luz que los antiguos describían como más brillante que el sol, pero que no dañaba los ojos, más dorada que el oro refinado, pero que cambiaba constantemente en intensidad y matices. El silencio aquí era absoluto, pero no vacío. Era el silencio de la presencia, no de la ausencia. El aire mismo parecía espeso con santidad tangible. Los pocos que entraron y vivieron para contarlo describían la sensación de estar respirando eternidad, de que cada inhalación los llenaba no solo de oxígeno, sino de la vida misma de Dios. En el centro de este cubo dorado se encontraba el objeto más sagrado jamás creado, el Arca de la Alianza. No era grande, 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho, codo y medio de alto. Pero dentro de sus dimensiones modestas se contenía el punto de encuentro entre lo infinito y lo finito, entre el Creador y su creación. El arca estaba construida de madera de acacia recubierta por dentro y por fuera con oro puro. La madera representaba la humanidad, el oro, la divinidad. Unidos indisolublemente, predicando en su misma estructura, el misterio que tomaría siglos revelar completamente. Cómo lo divino y lo humano podían unirse sin que ninguno perdiera su naturaleza esencial. Sobre el arca estaba el caporret, el propiciatorio, una lámina sólida de oro puro del mismo tamaño que la tapa del arca. Y sobre el propiciatorio, martillados de la misma pieza de oro, se alzaban 2 querubines con las alas extendidas, mirándose el uno al otro, pero con sus rostros inclinados hacia abajo, hacia el espacio entre ellos. Ese espacio se llamaba la gloria Shekinah, y allí habitaba Dios. No metafóricamente, no simbólicamente, literalmente. La presencia del Altísimo se manifestaba allí como una luz viviente que pulsaba suavemente, como si fuera el corazón mismo del universo, latiendo en un ritmo que sostenía toda la creación. Los querubines no miraban directamente la gloria. Incluso estas criaturas angelicales, creadas específicamente para estar en la presencia divina, mantenían una postura de reverencia, con rostros inclinados y alas que se tocaban formando un dosel protector sobre el lugar del encuentro. Era aquí donde Dios hablaba con Moisés, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Era aquí donde las decisiones del universo se tomaban, donde la voluntad divina se comunicaba a la humanidad, donde el infinito se hacía accesible sin dejar de ser infinito. Dentro del arca, guardados en el espacio más sagrado de la tierra, se encontraban 3 objetos que resumían toda la historia de la relación entre Dios y la humanidad. No eran reliquias arqueológicas, eran testimonios vivientes de verdades eternas. Estos 3 objetos no habían sido colocados allí por casualidad o conveniencia. Cada uno representaba una dimensión fundamental de lo que significaba estar en relación con el Dios vivo, y juntos formaban lo que los antiguos sabios llamaban el código de la alianza divina. La revelación completa de cómo el Creador infinito
había elegido relacionarse con su creación finita. Las tablas de la ley, escritas por el dedo mismo de Dios en el monte Sinaí, reposaban en el fondo del arca como el fundamento inmutable de toda verdad moral. Estas no eran las segundas tablas que Moisés había tallado después de romper las primeras en su ira contra el becerro de oro. Eran las originales, restauradas milagrosamente, con la escritura divina que había resistido el fuego del monte y la ira del profeta. Los antiguos describían que cuando estas tablas fueron colocadas dentro del arca, emanaban una luz tenue pero constante, como si las palabras mismas fueran luminosas. La escritura no era simplemente hebreo antiguo grabado en piedra. Los caracteres parecían arder con vida propia, se leían igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, y contenían las palabras exactas que habían formado los fundamentos de la creación. Representaban la palabra de Dios en forma física, inmutable, eterna, perfecta. La dimensión de la verdad absoluta en la relación divino-humana. Junto a las tablas, cuidadosamente preservado en un recipiente dorado, estaba el maná. Pero este maná poseía características que desafiaban todas las leyes naturales. Mientras que el maná que el pueblo recogía diariamente se corrompía si se guardaba más de un día, este maná escondido permanecía fresco, blanco como la escarcha, dulce como miel con aceite, emanando un aroma suave que llenaba todo el interior del arca. Los sacerdotes que tenían el privilegio de ver dentro del arca durante las ceremonias más sagradas reportaban que el maná parecía tener una calidad casi cristalina, como si estuviera preservado en el momento exacto en que había caído del cielo. No era simplemente comida preservada, era el testimonio eterno de que Dios podía proveer sustento sobrenatural cuando las fuentes naturales fallaban completamente. Representaba la dimensión de la gracia providencial, el cuidado amoroso y la provisión milagrosa de Dios para sus hijos, aun en las circunstancias más imposibles. El tercer tesoro era quizás el más misterioso y poderoso, la vara de Aarón que había florecido. Esta no era simplemente una rama que había brotado hojas una vez en el pasado. Era un palo completamente seco que había florecido, dado fruto, y permanecía en ese estado imposible de vida sobrenatural, proclamando día tras día que Dios tenía autoridad absoluta sobre los dominios más fundamentales de la existencia, vida y muerte. La vara había florecido en una sola noche, como respuesta divina a la rebelión de Coré, cuando 250 líderes habían desafiado el sacerdocio de Aarón. Dios había ordenado que cada tribu trajera una vara seca, marcada con el nombre de su líder principal. Las 12 varas fueron colocadas delante del arca durante la noche. Al amanecer, solo la vara de Aarón había florecido con capullos, flores y almendras maduras, estableciendo definitivamente que la autoridad espiritual viene directamente de Dios, no de elecciones humanas o ambiciones personales. Dentro del arca, la vara mantenía su estado sobrenatural. Flores frescas en diferentes etapas de desarrollo, desde capullos cerrados hasta frutos maduros, todo en la misma rama simultáneamente. Representaba la dimensión del poder divino, la autoridad de Dios sobre la vida misma, su capacidad para hacer que lo muerto viva, lo estéril fructifique, lo imposible se manifieste. Juntos, estos tres objetos formaban un código teológico completo. Las tablas proclamaban la santidad inmutable de Dios, el maná demostraba su gracia providencial inagotable, y la vara florecida revelaba su poder soberano sobre todas las cosas. Ley,
gracia y poder, los tres pilares de la relación entre el Creador y su creación, preservados en el lugar más sagrado de la tierra como testimonio eterno de la naturaleza multifacética del amor divino. Herodes Antipas había vestido túnicas de púrpura y oro. Los faraones egipcios se adornaban con coronas de dioses paganos. Pero ningún traje en la historia humana había sido tan específicamente diseñado por Dios mismo como las vestimentas del sumo sacerdote de Israel. No eran ornamentos de vanidad real. Eran herramientas teológicas, cada hilo y cada piedra cargados de significado profético. El sumo sacerdote no se vestía, se convertía en una representación caminante del plan redentor de Dios para la humanidad. La vestimenta comenzaba con una túnica de lino blanco que cubría todo el cuerpo, representando la pureza fundamental requerida para acercarse al Altísimo. Sobre ella, el manto del efod, tejido completamente en azul, el color del cielo, proclamando que este hombre servía como embajador entre la tierra y el cielo. Alrededor del borde inferior del manto colgaban granadas de tela en azul, púrpura y carmesí, alternadas con campanillas de oro puro. Las granadas simbolizaban la fructificación espiritual. Las campanillas aseguraban que se pudiera escuchar al sumo sacerdote moviéndose dentro del santuario, confirmando que seguía vivo en la presencia del Dios Santo. Sobre el manto estaba el efod propiamente dicho, una especie de delantal ornamental hecho de oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido. Era sostenido por hombreras que cada una llevaba una piedra de ónice, grabada con los nombres de 6 tribus de Israel. El sumo sacerdote, literalmente, llevaba a la nación sobre sus hombros cuando entraba a interceder ante Dios. Pero la pieza más extraordinaria era el pectoral, llamado el pectoral del juicio. Era un cuadrado de un palmo, hecho de los mismos materiales preciosos que el efod, pero con 12 piedras preciosas incrustadas en 4 hileras. Cada piedra representaba una tribu de Israel, grabada con el nombre tribal en caracteres que brillaban con luz propia, según los relatos antiguos. Las 12 piedras eran específicas: sardio, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilo, ónice y jaspe. Cada una tenía propiedades únicas de color y brillantez, pero juntas formaban un espectro de luz que representaba la diversidad unificada del pueblo de Dios. Dentro del pectoral, en una bolsa especial, estaban el Urim y el Tumim, objetos misteriosos usados para consultar la voluntad divina. Los eruditos han debatido durante milenios qué eran exactamente. Algunos sugieren piedras que cambiaban de color. Otros proponen que eran objetos que se iluminaban sobrenaturalmente para dar respuestas de sí o no a preguntas específicas. Lo que sabemos es que funcionaban. Cuando los líderes de Israel necesitaban dirección divina en asuntos cruciales, el sumo sacerdote consultaba el Urim y el Tumim y recibía respuestas claras e inequívocas. Era tecnología espiritual que conectaba directamente con la sabiduría infinita de Dios. La vestimenta se completaba con el turbante de lino fino, sobre el cual se fijaba una lámina de oro puro grabada con las palabras «Santidad a Jehová». Esta corona santa aseguraba que todo lo que el sumo sacerdote tocara, todo sacrificio que ofreciera, toda intercesión que hiciera, llevara la marca de la santidad divina. Vestido así, el sumo sacerdote se convertía en un tabernáculo caminante, llevando sobre su cuerpo todos los elementos del santuario: oro, piedras preciosas, colores sagrados, sonidos santos. Era la representación perfecta de lo que Dios deseaba para toda la humanidad.
seres humanos que pudieran llevar la presencia divina donde quiera que fueran. Durante 3500 años, el tabernáculo de Moisés ha sido estudiado por teólogos, arqueólogos, arquitectos y místicos. Pero solo en los últimos siglos, con el desarrollo de herramientas de análisis más sofisticadas y el acceso a manuscritos antiguos previamente inaccesibles, hemos comenzado a entender la magnitud del código oculto en su diseño. El tabernáculo no era simplemente un lugar de adoración, era un mapa tridimensional del ser humano creado a imagen de Dios. El atrio exterior representaba el cuerpo físico, donde ocurren los sacrificios y la purificación externa. El lugar santo simbolizaba el alma, el lugar de las emociones, el intelecto y la voluntad, iluminado por luz sobrenatural, pero aún separado de la presencia directa de Dios. El lugar santísimo correspondía al espíritu humano, diseñado para ser la morada personal de la presencia divina. Esta no era teología abstracta, era antropología práctica. El tabernáculo enseñaba que los seres humanos son seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y que cada dimensión requiere atención específica para funcionar según el diseño original de Dios. Pero había más. Los materiales específicos correspondían a aspectos particulares del carácter divino. El oro representaba la naturaleza divina, incorruptible e inmutable. La plata simbolizaba redención, el precio pagado para rescatar lo que estaba perdido. El bronce hablaba de juicio, la justicia divina que no puede comprometerse. La madera de acacia representaba la humanidad, dura y resistente, pero originalmente cortada y muerta, necesitando ser recubierta con oro para cumplir propósitos eternos. Los números también contenían significados ocultos. El número 3 aparecía constantemente. 3 secciones del tabernáculo, 3 objetos dentro del arca, 3 colores primarios en las cortinas. El 3 representaba la naturaleza trina de Dios, la perfección divina, la completitud. El número 12 dominaba otros aspectos. 12 panes en la mesa, 12 piedras en el pectoral, 12 tribus representadas constantemente. El 12 simbolizaba el gobierno divino, la administración perfecta, el pueblo de Dios en su totalidad. Investigaciones recientes han revelado que las proporciones del tabernáculo corresponden a ratios matemáticos que aparecen en estructuras naturales. La proporción áurea encontrada en flores, conchas y galaxias. El tabernáculo no era simplemente hermoso. Estaba alineado con los principios matemáticos fundamentales que Dios había usado para crear el universo. Pero quizás el descubrimiento más asombroso ha sido la correspondencia entre el tabernáculo terrenal y descripciones del santuario celestial, encontradas en textos proféticos posteriores. No era una copia humana de conceptos divinos, era una representación física de realidades espirituales que existen eternamente en los cielos. El libro de Hebreos lo confirma, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». El patrón mostrado a Moisés no era invención humana, era revelación de arquitectura celestial. El tabernáculo terrenal era una embajada del cielo, construida según especificaciones que reflejaban la estructura misma del trono de Dios. Cierren los ojos un momento. Están de pie en el desierto del Sinaí al amanecer. El aire frío del desierto transporta el aroma del incienso y el humo de los sacrificios matutinos. Delante de ustedes, la estructura dorada del tabernáculo resplandece con los primeros rayos del sol.
pero hay una luz dentro que es más brillante que la luz solar. Pueden escuchar las campanillas del sumo sacerdote moviéndose suavemente dentro del lugar santo. Pueden ver la columna de nube comenzando a moverse, señal de que es tiempo de desmontar el campamento y continuar el viaje. En unas pocas horas, esta estructura que tomó meses construir será cuidadosamente desmontada, empacada y cargada sobre los hombros de los levitas. El lugar más sagrado de la tierra se convertirá en una caravana móvil, siguiendo al pueblo de Dios donde quiera que Él los guíe. Abran los ojos. Ya no están en el año 1450 antes de Cristo. Están aquí, ahora, en su propio tiempo. Pero la pregunta permanece: ¿comprenden lo que realmente revelaba el tabernáculo? No era simplemente un edificio religioso, era la declaración más clara de la intención divina para la humanidad. Dios no quiere adoración a distancia, quiere intimidad. No busca rituales externos, busca morada interna. El tabernáculo enseñaba que el Dios infinito estaba dispuesto a reducir su presencia para habitar entre seres finitos, que el Creador del universo deseaba una relación tan íntima con su creación que estaría dispuesto a acampar con ellos en el desierto, a mover su residencia cada vez que ellos movieran la suya. Cada detalle del tabernáculo susurraba la misma promesa: y habitaré en medio de ellos. No visitaré ocasionalmente, no bendeciré desde la distancia. Habitaré, viviré, haré mi hogar entre ustedes. El tabernáculo de Moisés fue solo el primer capítulo de esa historia. Siglos después se construiría un templo permanente, pero aún ese templo era solo sombra de una realidad mayor que estaba por venir. Porque el código final del tabernáculo no se reveló en el desierto del Sinaí. Se reveló en las calles de Nazaret, en un carpintero que enseñaba como quien tiene autoridad, que caminaba sobre las aguas como si fueran tierra seca, que declaró: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Él mismo era el tabernáculo verdadero. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. La luz que iluminó el lugar santísimo durante siglos se concentró en una persona. La gloria Shekinah, que descansó entre los querubines, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora la promesa se extiende más allá de una estructura de oro y lino fino. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El tabernáculo de Moisés enseñó al mundo que Dios quiere habitar con la humanidad. Pero la revelación completa es aún más extraordinaria. Dios quiere habitar dentro de la humanidad. La pregunta no es si comprenden la arquitectura antigua. La pregunta es: ¿permitirán que el diseñador original del tabernáculo tome residencia permanente en el santuario de sus corazones? El código fue revelado hace 3500 años. La aplicación es para hoy.